Buenos días, amada familia. Hoy entramos al capítulo 11 de Mateo y en el texto que vamos a ver el día de hoy nos va a ayudar a poder responder algunas inquietudes. Una pregunta importante es, ¿puede un creyente dudar de su fe en Jesús? ¿Podemos dudar de la fe en Jesús? Y si es así, si podemos dudar, ¿qué nos motiva, qué nos mueve a dudar de esa fe? ¿Y cómo salimos de esa situación de dudas de nuestra fe? Este pasaje nos va a resolver esas respuestas. Vamos entonces al capítulo 11 de Mateo. Dice, el capítulo 11, verso 1 en adelante: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Ok, después que Juan terminó de dar instrucciones a sus discípulos, recordemos que Jesús instruye a sus discípulos para ir a predicar el Evangelio a las ciudades, a las aldeas vecinas. Y dice que después de eso Jesús se queda solo. Dice, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces, mientras que los discípulos estaban predicando el Evangelio, Jesús no se quedó de brazos cruzados, sino que él también continuaba enseñando y predicando en las ciudades de ellos, o sea, en la misma Galilea, ¿no? Ellos habían ido por un lado y Jesús seguía predicando, Jesús seguía enseñando acerca del Evangelio, probablemente en las sinagogas y también en las calles. ¿Ok? Entonces esto estaba ocurriendo y nos dice el verso 2: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, esto nos da a entender algo, que Juan el Bautista, estando en la cárcel, oyó los hechos de Cristo. Es decir, que Juan tenía alguna comunicación con el exterior, probablemente a través de sus discípulos, porque él envía a dos de sus discípulos a preguntarle algo a Jesús. Entonces probablemente Juan, estando en la cárcel, tiene alguna comunicación, vienen a informarle acerca de él, probablemente él está dando seguimiento al ministerio de Jesús. Juan entonces le dice: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Por tanto, hay un cuestionamiento que tiene Juan, pero su cuestionamiento, su desconcierto, su confusión o duda, como querramos llamarle, no está en función a todo lo que él había creído en el Antiguo Testamento. Él estaba firme en el Antiguo Testamento. Él había predicado acerca del Antiguo Testamento y había predicado la venida de este Mesías. Más bien Juan estaba inseguro tal vez de su comprensión de estas verdades, ¿no? Porque él estaba predicando y él había dicho que el Mesías ya había venido y tal vez él estaba en esos momentos un poco inseguro de esas, no de las verdades reveladas, sino de si él había comprendido bien estas verdades. Recordemos que Jesús mismo testificó de Juan que era un hombre, uno de los mayores profetas que había visto este mundo. Y cuando vemos a Juan el Bautista tener estos cuestionamientos y dudas, puede ser también reconfortante para nosotros, pues también nosotros como creyentes en algún momento hemos tenido nuestras incertidumbres, confusiones, desconciertos acerca del plan de Dios, de las cosas que Dios está haciendo. Y aunque Dios comprende, y eso es algo muy claro, aunque Dios comprende, la duda que como hijos nosotros podamos tener nunca está satisfecho con ellas, porque obviamente dudamos en contra de Él.
Y recordemos que en Santiago 1:6 nos dice, ¿no? Que no debemos dudar en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, sí, Dios comprende nuestras dudas, pero no se satisface en esas dudas, no se queda con esas dudas, sino Él quiere que nosotros tengamos claridad en nuestro caminar. Sin embargo, la duda que tenía Juan el Bautista, o la duda que él manifestaba, era resultado más que de pecado, era resultado de una fe que estaba debilitada. Recordemos un poco algo de Juan. Él estuvo predicando la llegada de Jesús, y después que Jesús empezó su ministerio, Juan fue encarcelado por orden de Herodes. ¿Por qué? Porque Juan denunció el matrimonio adúltero de Herodes, que se había casado con la esposa de su hermano. Entonces, cuando él está y hablando contra este matrimonio, Herodes lo manda a encarcelar. Y para esto Juan ya había reconocido que Jesús era el Cristo y que había confiado en él como su Salvador. Pero ahora estaba Juan en la cárcel, después de casi un año, desconcertado. Así que él envía a 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Y este "eres tú aquel que había de venir" también es una frase que todo judío sabía que estaba acuñada al Mesías. Pues hay muchos escritos en el Antiguo Testamento que hablan que esperaban al que ha de venir. Entonces le estaba preguntando directamente: ¿eres tú el Mesías, o debemos esperar a otro? Es innegable que hay una duda en Juan. Él sabe que va a venir un Mesías, pero empieza a tener dudas acerca de Jesús mismo. Algunas otras personas refieren que no es que Juan dudaba, sino que los discípulos de él dudaban, y por eso Juan les manda a preguntar a Jesús para que Jesús afirme los corazones de sus discípulos. Sin embargo, es clara la pregunta misma que Juan hace: ¿debemos esperar a otro, o eres tú el que había de venir? Juan confiaba que Jesús era el Señor. Eso innegable. Él lo proclamó en el desierto. Cuando lo vio para bautizarlo también lo dijo. Sin embargo, los acontecimientos, o la falta de algunos acontecimientos, pusieron en su mente y en su corazón algo de incertidumbre en qué es lo que estaba pasando ahí afuera. Tal vez Juan podría estar diciendo: he creído firmemente que eres el Mesías. Sin embargo, he estado equivocado. Él creía, pero su fe se había debilitado. Tal vez en la pregunta de Juan, cuando le dice: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Juan tal vez podría estarle diciendo al Señor: yo creo que tú eres el Mesías, pero yo estoy equivocado. ¿Es cierto lo que yo estoy creyendo? Había incertidumbre, había duda en Juan. Juan podría estarle diciendo a Jesús, como aquel padre de familia: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y como decía al inicio, es obvio que los discípulos de Juan tenían alguna comunicación con Juan, y ellos le llevaban algunos hechos a Juan. Pero después de estar casi un año en la cárcel, Juan probablemente tendría muchas preguntas acerca de Jesús. Ahora, cuando vemos a Juan, un hombre como él era, teniendo estas dudas, teniendo estas incertidumbres, obviamente podemos nosotros a veces descansar también en ello, en las dudas e incertidumbres que nosotros podamos tener, porque estas pueden tener diferentes orígenes, como vamos a ver dentro de un momento, y que nosotros también pudimos haber sido afectados en algún momento, o podremos ser afectados de repente en algún momento. Entonces esta porción de las Escrituras debe reconfortarnos realmente cuando venga a nosotros esas inquietudes acerca de
acerca del Señor. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer que la fe de un hombre pueda dudar? ¿Qué es lo que puede hacer que la fe de un hombre pueda empezar a moverse? ¿Qué puede hacer? Uno, la primera causa, las circunstancias difíciles que un hombre pueda pasar. Y Juan, obviamente, si vemos desde la perspectiva humana, la vida de Juan estaba terminando en un desastre. Él había sido un hombre apasionado, un hombre drástico, un hombre independiente que predicaba en el desierto valientemente, un hombre fiel al Señor, pero ahora se hallaba en la cárcel por su fidelidad. ¿Es algo novedoso? No, ¿no es cierto? Juan estaba encarcelado en una prisión, en la fortaleza de Maqueronte, según se dice, y este era un calabozo oscuro, asfixiante, casi como un pozo. Y ahí estaba Juan casi por un año. Después de estar predicando libremente en el desierto por 18 meses, ahora se encontraba casi un año también en la cárcel, cuando él envía a sus discípulos a hacerle esta pregunta a Jesús. Recordemos de Juan que Juan fue un verdadero hombre de Dios, apartado del mal, desinteresado, un hombre incondicional en el servicio del Señor. Había hecho todo lo que Dios le había pedido, un hombre lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y toda la vida había vivido bajo el voto nazareo. Este era Juan, un hombre sin igual, definitivamente, como Jesús también lo menciona después. Pero ahora no podía dejar de preguntarse Juan si la cárcel, la vergüenza que le estaba pasando, el hambre, el tormento físico que vivía, la confusión y la soledad serían las recompensas de la vida que él tenía. Él, conocedor de las escrituras, ¿no? Él sabía las escrituras. Tal vez Juan recordaría, ¿no? Escrituras como la de Isaías 51:12 que dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Tal vez recordaría esto y diría, él es mi consolador, pero él en esos momentos se sentía con dudas. Él no encontraba ese consuelo. En el Salmo 119, verso 50, dice, ella, sobre la palabra, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tal vez él se preguntaba eso, ¿dónde está ese consuelo? ¿No? Él quería encontrar ese consuelo. Ahora estaba lleno de algunas dudas acerca de Jesús. Tal vez se preguntaría, estando ahí en la cárcel, ¿por qué permitía el Mesías que su siervo sufriera en prisión? Tal vez se preguntaría, ¿dónde está el amor y la compasión de Dios? ¿Dónde está su justicia? ¿Dónde su promesa que Él vendría? ¿Dónde está esa promesa? ¿No? Tal vez él recordaría Isaías 61, ¿no? El 1 al 3, ¿no? Y él se preguntaría, ¿dónde está aquel que vendría a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos la apertura de cárcel? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquel que vino a proclamar eso, ¿no? Y probablemente estaría en sus preguntas, porque eso es lo que dice la Biblia del Mesías. Y él probablemente está ahí dando vueltas a esos versículos y mirando su propia condición. Y esto, obviamente es natural en todo hombre que pasa por situaciones difíciles muchas veces. Cuando un creyente ha servido al Señor de manera fiel, de manera sacrificada por muchos años y repentinamente experimenta alguna desgracia, es natural muchas veces dudar del amor y de la justicia de Dios. No es que deba hacerlo, sino es que como humanos a veces nos ponemos así, nuestra mente nos juega una mala pasada. Imagínense situaciones como el perder un hijo, que es un creyente fiel, que está sirviendo al Señor, que está caminando bien y pierde un hijo. O la muerte de ese hijo. De repente ese hijo termina siendo
un incrédulo, alguien que está aborreciendo el nombre de Dios, ¿cómo es que se siente ese hombre? Realmente son situaciones difíciles que mueven nuestro corazón. O que tu esposo o tu esposa mueran. O que tengas el diagnóstico de una enfermedad de repente terminal o una enfermedad crónica. Uno se preguntaría dónde está Dios cuando más lo necesito. Uno podría preguntarse de repente por qué has permitido que esto me suceda, ¿no? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no vienes en mi socorro? Si tu palabra dice que tú eres mi ayudador, que tú eres mi auxilio, ¿por qué es que no vienes en mi socorro? Entonces, tal vez sean dudas que un hombre fiel a Dios, que conoce a Dios, empiece a venir cuando ocurren estas situaciones de desgracia. Y cuando entran estos pensamientos en nuestra mente, obviamente Satanás va a tratar de agrandar estos pensamientos para socavar nuestra confianza en Dios. Por eso es que cuando estamos sufriendo por alguna situación en la vida, estamos en los momentos más vulnerables para creer las mentiras de Satanás. Y ahí es donde debemos tener mucho más cuidado, porque las situaciones difíciles sí pueden mover nuestra fe, pueden zarandear nuestra fe. Ahora, lo importante de Juan es que Juan sabía a dónde acudir para encontrar respuestas. Juan tenía dudas, sí, pero él quería respuestas. ¿Y dónde acudió? Al mismo Jesucristo. Él sabía a dónde acudir, no se perdió en otras cosas. Él supo a dónde acudir, es a Jesucristo mismo. Y las circunstancias negativas, las circunstancias dolorosas, difíciles, nos deben llevar también a buscar las respuestas como Juan. Ir al Señor y pedirle a Él que disipe nuestras dudas, ansiedades y temores, ¿no? Ese debe ser también nuestro camino. Y tal vez tú estás pasando por estas situaciones difíciles y tu fe está movida. Ve al Señor, acude al Señor. Él es el que podrá darte respuestas a esas dudas, a esas inquietudes que tu corazón pueda tener. Ok, entonces decíamos, ¿qué es lo que puede mover la fe de un creyente? Uno, las situaciones difíciles, donde debemos tener cuidado. Situaciones difíciles como las que experimentaba Juan. Pero ¿qué más puede mover nuestros corazones, nuestra fe? Lo segundo, lo que llamamos una revelación incompleta de Dios. Recordemos que Juan está 1 año y medio en la cárcel. Perdón, está 1 año en la cárcel aproximadamente. Él no conversó antes con Jesús, no estaba siguiéndole a Jesús, no conocía más que lo que se decía acerca de Jesús. Él está en la cárcel y ahora por 1 año más o menos él está escuchando las cosas que Jesús está haciendo, pero no ha escuchado sus mensajes, no ha escuchado sus prédicas acerca del reino y no sabe más. Entonces, ¿de dónde se está informando? De lo que le dicen los demás, ¿no? Entonces, sus discípulos podrían estarle llevando de repente no toda la información acerca del Evangelio. Y todo lo que sabía entonces era solo a través de sus discípulos. Y entonces él tenía una revelación incompleta acerca de Jesús, ¿no? No sabía exactamente quién era, cómo era, no había el medio para poder encontrar. Él estaba como los profetas del Antiguo Testamento. Él conocía las verdades del Antiguo Testamento, él sabía que todo apuntaba a que él era el Mesías, él lo presentó como el Mesías, pero después él no tiene más contacto, él no tiene la información completa. Y eso obviamente lo llevó también a dudar porque no tenía la revelación completa acerca de lo que iba a pasar, lo que iba a ser el Mesías. Entonces, y esto mismo pasa hoy también con los creyentes, ¿no? Cuando nosotros también podemos entrar en dudas, en incertidumbres, cuando tenemos la información incompleta acerca de
de Dios. Porque no tenemos un conocimiento, un entendimiento adecuado de la palabra de Dios. Entonces pueden venir estas dudas, estas incertidumbres. El creyente que tiene la palabra y está firme en la palabra, obviamente es más difícil que tropiece. Pero cuando no está la palabra, empiezan a venir las dudas, porque no tenemos el entendimiento completo. Y por ejemplo, aún los discípulos de Jesús dudaron de eso porque obviamente no tenían tampoco el entendimiento completo. Miren, en Lucas 24:19 dice esta historia, Jesús nos cuenta en el Evangelio de Lucas 24:19. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, ¿no? Los dos discípulos que iban camino de Maús. De Jesús Nazareno, que fue varón, profeta y poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperaban que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él los dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Y Jesús les dice, ¿no? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas para que entre a su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Ellos no le reconocían a Jesús. Jesús les decía, pero ¿cómo ustedes no creen, no han creído todo lo que las profecías dicen? Y les empezó, dice, comenzando desde Moisés, ¿no? O sea, desde el Génesis, ¿no? Y todas las escrituras les decía a Jesús, les estaba enseñando lo que todas las escrituras decían acerca de él. Y dice, verso 28, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista en esos momentos. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ellos, antes de reconocer a Jesús, porque dice que Jesús parte el pan, toma el vino y ahí es cuando sus ojos son abiertos y ellos conocen que era Jesús, mas Jesús desapareció. Pero ellos mismos dicen, ¿no? Que antes que ocurriera eso, dice, ellos mismos decían, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué cosa ardía en ellos? ¿Qué cosa ardía en su corazón? Que mientras ellos empezaban a entender las escrituras, mientras ellos empezaban a entender la palabra de Dios, ardía en su corazón algo ardía en su corazón. ¿Y qué era? Es que la palabra de Dios empezaba a disipar sus dudas, a fortalecer la fe de ellos. Ellos empezaron a ser fortalecidos por la verdad. Y todos necesitamos la verdad continua de la palabra de Dios para protegernos de la duda, para disipar la duda. Necesitamos conocer quién es realmente Dios y cómo actúa en base a las escrituras para poder entender el plan de Dios. Miren, en Hechos capítulo 17, verso 11, cuando Pablo iba a predicar a estos lugares, encontró a unos hombres de Berea. En Hechos 17, 11 dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres, estos bereanos? Ellos empezaron a mirar las escrituras. Si realmente lo que Pablo decía era correcto, era
era adecuado. Eso es lo que ellos estaban mirando en las escrituras. ¿Por qué es importante esto? Porque si no tenemos una claridad acerca de las escrituras, pues también van a entrar dudas a nosotros. Porque vamos a estar influenciados por el entendimiento que el mundo tiene que el mundo tiene acerca de Dios. Y obviamente nosotros también tenemos un entendimiento de Dios y eso va a influenciar nuestro pensamiento y vamos a creer que así es Dios y pueden entrar dudas en nuestros corazones cuando no entendemos ello. Por eso las escrituras tienen que guiarnos para un entendimiento correcto de Dios. Por eso, así como los bereanos, todos nosotros tenemos que mirar las escrituras para ver si lo que escuchamos realmente es de Dios o no es de Dios. Por tanto, lo tercero que influencia nuestros corazones y que nos puede llevar a duda es la influencia del pensamiento del mundo. Cuando no tenemos nada claro, cuando pasamos por circunstancias difíciles, cuando no tenemos el entendimiento de la revelación de la palabra de Dios, cuando el mundo nos influencia, cuando vienen los chismes del mundo, también influencia nuestros corazones. Entonces, lo que Jesús estaba predicando y haciendo no cuadraba en muchas veces con lo que la mayoría de los judíos creían acerca de Jesús. Ellos tenían un entendimiento acerca del Mesías y probablemente Juan también tenía un pensamiento, un entendimiento muy parecido a ellos. Recordemos que él es un profeta del Antiguo Testamento. Él está mirando al Mesías, ¿no? También desde atrás y tiene una mirada de la misma manera del Mesías y tiene anhelos también como ciudadano de Israel. Ellos en general, los judíos, esperaban que el Mesías venga y librara a Israel de la esclavitud de Roma. Obviamente, si el Mesías traería un reino de justicia y un reino de rectitud, primero tendría que tratar con los paganos, con los injustos, con los crueles romanos. Entonces, el Mesías que venga, él va a venir y va a tratar con los romanos. Pero Jesús no había hecho nada de eso. Es más, Jesús no había hecho nada para oponerse a Roma, ni en palabras ni en acciones, ¿no? Jesús no se había opuesto a Roma y eso es algo que obviamente inquietaba a los judíos y tal vez podría haber inquietado también a Juan. Él es el Mesías, el que iba a traer un reino diferente. Pero Roma sigue igual, los abusos siguen iguales, ¿no? Porque es que no ha cambiado las cosas. Los judíos también creían que cuando el Mesías venga iba a eliminar todo sufrimiento, toda enfermedad, toda aflicción, toda hambre, todo dolor en Israel. Sin embargo, por maravillosos que eran los milagros que Jesús hacía, no había desterrado por completo esos males en Israel. Eso continuaba, había pasado ya un año. Recordemos, Juan está en la cárcel un año, el ministerio de Jesús había pasado más o menos un año también, y esas cosas no habían pasado. Ellos esperaban salud, riqueza y felicidad instantánea cuando venga el Mesías. Y por eso es que cuando Jesús alimenta a toda la multitud en la multiplicación de los panes y los peces, ellos, dice en Juan 6:15, que ellos estaban listos ¿para qué? Para coronarle como rey, para hacerle rey. Ellos estaban listos para hacerle rey. Y Juan probablemente se enteró que Jesús rechazó el ser rey. Pero a su vez, él no rechazó ser rey, pero tampoco no había hecho nada por cambiar los sistemas, el sistema político que había en esos momentos, el sistema militar pagano que había en esos momentos. Tampoco había hecho nada por el sistema religioso mundano en Israel. La injusticia seguía siendo la norma, la regla de vida en ese momento. La corrupción política, religiosa, seguía en esos momentos. En otras palabras, el mundo era esencialmente el mismo. El Mesías había venido ya un año y el mundo seguía siendo igual.
ningún reino visible estaba a la vista, ni se veía cambios radicales tampoco en ello. Y obviamente después de un año, tal vez Juan podría entender unos meses, pero después de un año y no hay nada visible, si bien es cierto hay personas que han cambiado sus corazones, sus actitudes, sus vidas, pero el régimen sigue igual. No hay un reino, no se está estableciendo un reino. Y recuerden que aún sus propios discípulos batallaban a veces con esas falsas ideas en relación a una preconcepción que ellos tenían acerca del Mesías. Las ideas que tenían los judíos acerca del Mesías estaba tan distorsionada y arraigada a sus propias mentes que lo que hacía Jesús ellos lo malinterpretaban. Cualquier cosa que hacía Jesús ellos lo entendían de acuerdo como ellos querían entender. Entonces, esto le pasaba a Juan también, ¿no? Él era un profeta que entendía las escrituras, que entendía que cómo es que iba a actuar el Mesías, pero no estaba pasando eso. Y por eso es que también sus dudas, ¿no? Sus dudas, porque se dejó influenciar por todo lo que el mundo pensaba, por todo lo que los judíos pensaban de ese momento. Él está sin escrituras desde hace un año. En ese calabozo no le dejan leer nada. Está un año sin tener las escrituras. Y obviamente las dudas venían a él, las confusiones venían a él. Hoy las personas, inclusive los creyentes, a veces son confundidos por lo mismo y se desconciertan muchas veces porque no entendemos el plan de Dios, porque tenemos una preconcepción de cómo debe ser Dios, y cuando Dios no actúa como nosotros pensamos, entonces vienen las dudas, vienen las inquietudes, las incertidumbres a nuestros corazones. Las mentes de las personas están tan llenas de los conceptos que el mundo tiene de Dios que cuando lo leen en sus Biblias aún a veces no logran entender. Seguramente todos hemos escuchado las preguntas que el mundo hace. Las preguntas que a veces a algunos creyentes también les desconcierta cuando no tienen una base clara en la palabra, ¿no? Preguntas como que si Cristo ama al mundo, ¿por qué es que mueren los niños? ¿Por qué las personas están de hambre? ¿Por qué hay tantos enfermos? Si la Biblia dice que Cristo ama al mundo, ¿por qué pasa eso? Otra pregunta que se hace: si Dios es justicia, ¿por qué hay tanta corrupción e injusticia en el mundo? Son preguntas que nos vamos haciendo. Si Dios es amor, ¿por qué es que envía a la gente al infierno? Si Dios es tan poderoso y las religiones falsas son tan malas, ¿por qué Dios no las erradica simplemente? Preguntas que la gente se hace, aún algunos creyentes se hacen. Y como Dios no calza en las ideas preconcebidas, se sienten confundidos. Se sienten confundidos. Entonces esto va en relación con lo segundo. Y esto ocurre justamente en estos momentos difíciles. Cuando uno pasa por momentos difíciles, se empieza a destapar todo esto. Cuando uno pasa por momentos difíciles y no tiene un entendimiento claro, ¿no? O la revelación de la palabra es incompleta, ¿no? No tiene entendimiento claro acerca del evangelio, de los planes de Dios. Se deja llevar por sus preconcepciones, por las cosas que el mundo dice, por las cosas que las personas dicen, y entonces nos confundimos. Nos confundimos más. ¿Por qué es que estamos así? Y entonces viene la decepción, las dudas, porque las expectativas que tenemos no son cumplidas. Las expectativas propias que hay en nuestras mentes no son cumplidas y entonces empezamos a tener dudas. Por ejemplo, si alguien viene y si yo soy un creyente fiel y viene la enfermedad a mí, y entonces me diagnostican de una enfermedad, entonces la gente me dirá, pero ¿acaso tú no puedes orar a tu Dios y no te va a dar sanidad?
Y yo digo, sí, y trato de creer, y de repente otras personas vienen, vamos, tienes que creer para que Dios te sane, tú tienes que creer, y si no crees, Dios no te va a sanar. Y empieza mi mente a confundirse, porque yo quiero creer y creo con todo mi corazón en esa sanidad, pero Dios no me sana. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Dios? ¿Por qué permites? Y empiezan las dudas, las confusiones, porque no tengo mi pensamiento en las escrituras, sino en qué, en lo que me dicen las personas, en lo que escucho de aquí a allá, pero no voy a las escrituras, no entiendo el plan de Dios en las escrituras. Y cuando no entiendo el plan de Dios, cuando me dejo llevar por las opiniones de la gente de afuera, entonces hay expectativas que no se cumplen y eso produce duda en mi corazón. Y el hecho que Juan pregunte, ¿o esperaremos a otro? Parece mostrar que él tenía ciertas expectativas del Mesías, pero que no se habían satisfecho. Recordemos algo acerca de Juan. Juan había predicado en Mateo capítulo 3, verso 11. Dice, por ejemplo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, decía. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él traerá el Espíritu Santo, pero también el fuego, ¿no? ¿Y qué significa este fuego? ¿No? Él mismo lo dice en el verso 12, su aventador está en su mano y él limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. En otras palabras, Juan mismo había predicado acerca de Jesús, que él va a venir, él los va a bautizar en Espíritu Santo a los que creen en él, y en fuego, en ese fuego del juicio, como dice, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará, en el fuego del juicio a quienes no crean en él. Entonces, Juan había predicado acerca del Mesías, que él vendría también a traer juicio a la tierra. ¿Ok? Eso es lo que predicó Juan, entonces eso es lo que esperaba Juan, y tal vez no de inmediatamente, pero ya había pasado un año. Ya había pasado un año y él estaba esperando justamente eso. Él tenía ese entendimiento y eso es lo que había pasado. Eso es lo que estaba esperando. Pero ¿qué es lo que estaba pasando con Jesús? Jesús reunió a 12 de sus discípulos. Él les comenzó a enseñar, a dar instrucciones, y Jesús mostró sí su poder, un poder sobrenatural, pero solo era para salvar, solo era para sanar, no para juzgar a nadie. Él no juzgó a nadie en esos momentos mientras estaba ahí. Entonces Juan se preguntaría tal vez dónde está ese Señor que hablan las Escrituras, ¿no? Recordemos que él es conocedor de las escrituras y tal vez él estaría ansioso por proclamar lo que el salmista proclamaba en el Salmo 9, verso 3, ¿no? Que dice, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Entonces Juan era conocedor de estas escrituras y tal vez él quería decir, después de un año, él quería decir, mis enemigos se volvieron atrás, cayeron delante de ti, porque tú has mantenido mi causa, mi derecho, Señor. ¿No? Tal vez Juan quería proclamar eso, o como dice el Salmo 58:11. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Él quería decir eso probablemente, hay galardón para el justo, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Pero él estaba un año en prisión y es más, ya lo iban a decapitar y al parecer no iba a salir de la cárcel, no iba a vivir. ¿Y cómo él podía proclamar, hay galardón para el justo? Hay Dios que juzga en la tierra. Entonces probablemente muchas de sus expectativas no fueron cumplidas en Juan. Y por eso vino toda esa decepción. Si bien Jesús se mostró poderosamente, pero nunca hizo nada por ejecutar justicia, por vengar a los justos, ¿no? De acuerdo a la expectativa que tenía
Juan. Y a veces nos ocurre eso, ¿no? Tenemos unas expectativas acerca de Dios y cuando esas expectativas no son cumplidas, entonces vienen las dudas, la decepción. Por ejemplo, Jesús viene pronto. Amén. Sí, Jesús viene pronto. El Señor viene pronto. Pero empezamos a decirlo, empezamos a proclamarlo, pero pasa un mes, pasa 2 meses, pasa un año, pasa 3 años, pasa 5 años, pasa 10 años. Y como que si hay una expectativa incorrecta en cuanto a ello, podemos nosotros pensar y decir, bueno, empezar a decepcionarnos, empezar a tener dudas si viene o no viene y cómo va a venir y empezamos nosotros a dormirnos en eso y ya no hablamos tan fervientemente de eso porque empezamos a tener dudas acerca de eso, ¿no? Y no es que dejamos de creerla, pero como que nuestras expectativas van bajando. Entonces, de la misma manera, ¿no? Cuando nuestras expectativas no son satisfechas, y de nuevo, nuestras expectativas, porque como seres humanos nosotros mismos nos hacemos expectativas acerca de Dios en base a qué, en base a lo que escuchamos de la gente, en base a un entendimiento no claro de las escrituras y en base a veces situaciones difíciles que nos ocurren a nosotros, ¿no? Que no entendemos por qué. Entonces, ¿dónde absolvemos todas esas preguntas, todas esas dudas, ¿no? Entonces, de repente, como decían antes el ejemplo, mi hijo de repente se pierde, se va al mundo. Se va al mundo, quiere irse al mundo y toma la decisión y deja a Jesús. Y es un golpe bastante duro para un creyente. Pero de repente alguien le dice, pero ¿cómo? Si hay una promesa y la promesa es que todos los de tu casa serán salvos. Entonces, ¿por qué es que Dios no ha cumplido esa promesa en ti? Y entonces yo comienzo a dudar, ¿no? ¿Por qué? Porque viene la información de afuera y yo no tengo claro esa escritura, por ejemplo, y yo pienso que es una promesa de Dios, es allí, y comienza mi mente a dudar porque mi expectativa no se cumplió y mi mente empieza a dar vueltas en dudas, en inquietudes. Enfermedad, hoy en día, por ejemplo, muchos hablan, ¿no? Y a veces en las iglesias se habla, ¿no? Acerca eh, de la prosperidad, de que todos tenemos que ser prósperos, de que todos vamos a tener prosperidad. Y cuando eso no viene a nuestras vidas, empezamos de nuevo. Escuché lo de afuera, entendí mal el evangelio y estoy pasando por momentos difíciles, se junta todo eso y empiezo a dudar. Empiezo a tener no claras mis ideas. ¿Por qué? Porque me hice una expectativa. Mi expectativa fue que iba yo a tener mucho dinero, si iba a estar en el Evangelio de repente, que iba a estar muy bien, en buena posición, si iba a estar en el Evangelio. Pero ahora perdí mi trabajo, no tengo dinero, ¿no? Y entonces ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Porque estoy en una situación difícil, no tengo una comprensión clara de las escrituras y encima de afuera me comienzan a informar cosas que no son. Viene la duda, mis expectativas no fueron cumplidas. Y de eso nosotros hay que cuidarnos. Y cuando pasamos por eso, entonces, ¿qué hacemos? Jesús, ¿cómo tranquilizó a Juan? Miren, volvamos a leer en Mateo capítulo 11, verso 4. Dice entonces, respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Jesús no le reprendió a Juan, no escuchó esta pregunta, ¿debemos esperar a otro? ¿No? Cuando Juan decía, ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Jesús no le mandó decir, miren, ¿saben qué? Díganle a Juan que está pensando mal, que se arrepienta, que es un pecador. No, Jesús no le dice eso, ¿no? Jesús sabe que está pasando por momentos difíciles, que está desalentado, pero él va a alentarle a Juan. Él en Lucas capítulo 7, verso 20, justamente, es un paralelo de lo que está ocurriendo aquí, de lo que el Señor nos está mostrando. Dice en el verso 20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron,
Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Entonces, y hacer saber a Juan lo que habéis visto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice que en esos momentos el Señor, ¿no? Que hizo, sanó a muchos de muchas enfermedades y de muchas plagas. Muchos ciegos empezaron a mirar, muchos sordos comenzaron a oír. Y les dice, ustedes que han visto esto, díganle a Juan lo que están viendo, ¿no? Díganle a Juan lo que ustedes mismos están comprobando con sus ojos, con sus sentidos, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay una escritura en Isaías 35:5 que dice, entonces, cuando venga el Mesías, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Eso es lo que decía, cuando el Mesías venga, esto va a pasar. Los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Esto está ocurriendo. Díganle a Juan que lo que dice en Isaías 35:5 está ocurriendo. Pero no solo eso, ¿no? Sino en Isaías 61:1 nos habla que va a ser predicado el evangelio a los pobres de espíritu. Dice en el 61:1, a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a los pobres, a los quebrantados de corazón. Y eso el Señor le está diciendo a Juan, mira, se está cumpliendo Isaías 35, se está cumpliendo Isaías 61. Por tanto, tú debes creer, Juan, debes creer, porque te estoy haciendo ver, se está cumpliendo las escrituras. De nuevo, Juan encontró el reposo en qué? No en las palabras exactamente de Jesús, sino en que él estaba viendo la confirmación de lo que él antes ya sabía, las escrituras. Cuando él vio las cosas que estaban pasando, su corazón pudo realmente encontrar esa calma, esa paz, porque el Señor le estaba haciendo ver un adelanto de lo que iba a venir en el reino, de lo que iba a pasar realmente en el reino cuando se instaurara el reino. Los ojos de los ciegos se abrirán y verán la lengua de los mudos, hablará, el cojo saltará, cuando va a haber una sanidad completa. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando el reino venga en el futuro. Hoy, cuando el reino venga en el futuro. Y él estaba haciendo ver un adelanto de ello. Que se predicará a los abatidos, se venderá a los quebrantados de corazón, los cautivos saldrán libres. ¿Cuándo? En el reino, Juan. Y el Señor le estaba haciendo ver eso a Juan. Jesús le estaba haciendo ver a ellos, mira, esto es lo que está pasando. Y tengo todo el poder para que pase. Y eso... en ese refrendo de las escrituras encontró Juan su paz. Y el Señor terminó esta frase diciéndole a Juan, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y le dice suavemente a Juan, y esto como una especie de reprimenda suave a Juan, ¿no? Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. En otras palabras, Juan, no te tropieces en mí. No te tropieces en mi obra. No dudes. En otras palabras, si quieres tener bendición, paz, no dudes, Juan. No tropieces en mí. Obviamente la condición del Mesías y la obra que él estaba haciendo de perdonar los pecados a través de él era un tropiezo para los incrédulos de este mundo. Acuérdense, Pablo mismo decía que el evangelio es locura para los que se pierden, porque no lo entienden, no entienden el evangelio. Por eso Jesús decía, ¿no? El evangelio produce dos cosas, o tropiezo en las personas, o creemos y somos bienaventurados. Solo dos cosas produce el evangelio, dos reacciones, y en la gran mayoría de personas produce tropiezo. Y por eso es que Jesús le dice a Juan, no te tropieces en mí. ¿Las circunstancias de Juan cambiaron? No. ¿Las circunstancias de Juan mejoraron? No. Pronto sería el decapitado. ¿Todas las respuestas de Juan fueron satisfechas? Tal vez no.
Tal vez en su mente seguiría la pregunta, ¿y cuándo entonces vendría este reino? ¿Cuándo vendría a juzgar a los malvados el Mesías? Tal vez quedarían esas preguntas ahí en el tintero. Pero Juan ya no tenía duda de quién era Jesús. No tenía duda de su bondad, de su sabiduría, de su soberanía. Sabía que él era el Mesías. ¿Qué es lo que hizo Juan? Dejó en las manos del Señor las muchas cosas que él aún no comprendía. Y ese es el secreto de ser bienaventurado. Que en lugar de que el Evangelio sea tropiezo, podemos ser bienaventurados cuando dejamos todas esas dudas, todas esas preguntas en Jesús. La Biblia dice en 2 de Timoteo 2:13 que aun si fuéramos infieles, si dudáramos, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, aunque hayamos pasado por esos momentos, Él es fiel con nosotros. Y debido a su fidelidad podemos ir a Él aunque tengamos dudas. Aunque tengamos dudas, aunque haya incertidumbre en nuestras vidas. En realidad, el hecho de ir a Jesús, el solo hecho de ir a Jesús despejó las inquietudes de Juan y fue aliviado su corazón. Estos discípulos en Emaús decían, ¿acaso nuestros corazones no ardían cuando nos hacían entender las escrituras? Y de la misma manera, nosotros debemos que podemos de repente tener episodios de dudas como Juan, sí, porque podemos pasar por momentos difíciles. Tal vez no tenemos un entendimiento completo del plan de Dios, no tenemos un entendimiento completo de la palabra, solo conocemos algunas cosas de la palabra. Tal vez nos dejamos llevar por lo que escuchamos, ¿no? De otras personas, que escuchamos del mundo, pero aún de repente nos dejamos llevar por lo que escuchamos en las iglesias, por lo que escuchamos en la radio, en la televisión, en el internet. Y entonces se crean expectativas cuando estamos pasando momentos difíciles y cuando eso no ocurre, vienen decepciones, dudas. Puede pasarnos, puede pasarnos. Pero ¿qué es la solución entonces? ¿Cómo hacemos para despejar nuestras dudas? Vayamos a Jesucristo, nuestro Salvador. Vayamos a las Escrituras y miremos en ellas el cumplimiento de su palabra. Miremos en ellas que Él es Dios, que Él es el que hace la obra en nosotros. Y aprendamos a confiar en nuestro Señor. Amado Padre, te damos gracias a ti. Que tú obras, Señor, en nuestros corazones, Señor, y ayudes al Señor a despejar toda duda, Señor, que podamos tener, mi Dios. Toda inquietud, toda incertidumbre, Señor, que pueda haber en nuestras mentes. Que al leer tu palabra, Señor, que al volver a ti nuestros corazones podamos tener claridad, Señor, en nuestras vidas. Padre, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra, Señor, y guíanos, Señor Jesús, a tu verdad, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. No te conformes entonces con una prédica, no te conformes entonces solo con lo que escuchas, no te conformes con lo que has creído, con lo que has conocido antes. Ve a las escrituras, ve a la palabra de Dios y lee la palabra de Dios todos los días. Conoce la palabra de Dios y podrás tener fuerzas para continuar adelante. Y aun si las dudas te asaltan, la palabra de Dios podrá reconfortarte y podrás descansar en el Señor. Y el Evangelio no será tropiezo para ti, sino al contrario, serás tú bienaventurado porque crees en Él.